Andrés Rabadán. La negra vida del asesino de la ballesta. Han pasado 24 años desde que Andrés Rabadán mató a su padre disparándole flechas. Una muerte cometida bajo un brote psicótico por la que le impusieron 20 años de internamiento. Una noche, el espectro de Marcial Rabadán desapareció de las pesadillas de su hijo Andrés. Marcial llevaba ya más de 5 años muerto. Su hijo pequeño le había matado disparándole flechas con una ballesta, y desde entonces su figura cadavérica asediaba el sueño del joven parricida. Andrés Rabadán, el menor de 3 hermanos, fue declarado inimputable por una muerte cometida en 1994, bajo la influencia de un brote psicótico y condenado a una medida de seguridad privativa de libertad. Le bautizaron como el asesino de la ballesta, o el loco de la ballesta, y le impusieron 20 años de internamiento. Han pasado 24 años y hace ya mucho tiempo que Andrés Rabadán soñó que el espectro de su padre dejaba de perseguirle. Una madrugada así, lo contaba él. Se encontraron cara a cara y se abrazaron y cada uno siguió su camino. Este es un extracto del reportaje que El País publicó hace 10 años, el 27 de abril de 2008, sobre la negra vida de Andrés Rabadán cuando aún continuaba en prisión. Rabadán, Premio de Mar, 1973, habla sin dramatismo de cómo mató a su padre. Después de años de internamiento en los módulos psiquiátricos de diversas cárceles de Cataluña, como Brians, La Modelo o Quatre Camins, dice que puede reconstruir aquel horror con distancia, como si hablara de otra persona, y que mentiría si dijera que hoy le duele. Durante muchos años tuve pesadillas terribles, estaba trastornado. Los médicos hurgaron mucho en mí y eso fue muy doloroso, yo lloraba sin parar, pero ahora puedo hablar de aquello como si yo fuera otra persona. Lo cuento un sábado al mediodía en una cabina de comunicación de la cárcel Modelo de Barcelona, donde lleva un año internado. Rabadán tiene gripis y está pálido, es menudo y sonríe. Su vida en prisión se ha traducido en 3 intentos de fuga, uno de suicidio, una condena extra de 1 año y medio y 5.000 euros de multa por enviar en 2004 una carta con amenazas a una enfermera de prisiones, la escritura de 2 novelas, Historias de la cárcel y Cursillo de Evi, varias exposiciones con sus dibujos, reflejos del mundo gótico de sus fantasmas, un romance que acabó en boda con una voluntaria de prisiones y ahora el guión de una película sobre su vida, una reconstrucción personal que según el director del film, Bonaventura Dural, convierte a Rabadán en un preso excepcional. Un caso excepcional también, según su abogado Jesús Gutiérrez, una vergüenza segura. Probablemente estamos ante uno de los presos que llevan más años sin salir de la cárcel de toda España. Ni un solo permiso en 14 años y nadie sabe explicar bien por qué. Según la Fiscalía de la Audiencia de Barcelona, el parricida presenta un alto riesgo de conducta violenta en el futuro. Se remiten a los últimos informes. Alto riesgo que niegan los médicos que le han atendido de forma continuada. Una psiquiatra de prisiones que lo trató durante 3 años y que no quiere revelar su nombre es rotunda. No tiene ninguna enfermedad mental, está curado, es tan peligroso como tú o como yo. El 6 de febrero de 1994, Andrés Rabadán mató a Marcial Rabadán con 3 flechas de una ballesta marca Starfighter 2. Vivían solos, la madre Matilde Escobar se había ahorcado en 1982 en su habitación. Sus 2 hermanos mayores se habían ido de casa y él pasaba mucho tiempo solo. Padre e hijo habían terminado de comer y mientras el padre preparaba 2 vasos de leche discutieron. El hijo de 20 años se encaminó entonces a su habitación. Allí estaba el arma medieval que se había comprado por Reyes. En el juicio, Andrés Rabadán declaró que quería a su padre y que lo mató sin saber lo que hacía, que oía voces y que las voces lo guiaban. Cuando vio que le había reventado la cabeza con la primera flecha, le disparó 2 más, esta vez conscientemente. En su declaración explicó que lo remató para que no sufriera. Luego le quitó una de las flechas, le puso una almohada en la cabeza y lo abrazó. Así permaneció 15 minutos hasta que su padre murió. Entonces cogió su ciclomotor y se entregó a la policía de Palafolls.
El joven los llevó a su casa y allí esperó hasta la llegada de la Guardia Civil mientras les hablaba de las clases del instituto y de su novia. Un mes antes de matar a su padre, Andrés Rabadán hizo descarrilar 3 trenes de cercanías. Los titulares de los periódicos hablaban de la vía del miedo, al referirse a los descarrilamientos. Un sabotaje profesional contra Renfe que no causó heridos, pero que podría haber sido mortal para cientos de pasajeros. Entonces todo el mundo era su enemigo, y subido a la torre de telecomunicaciones de Saint-Denis, el chico pasaba las tardes maldiciendo su existencia. Yo he perdonado a mi hermano, dice Mari Carmen Rabadán, la hija mayor, y he rezado para que Dios lo perdone. Ella fue la última persona en ver a su hermano antes del suceso. Y de alguna manera se culpa por no haber detectado el grave trastorno que sufría. Era un chico muy solitario, odiaba a todo el mundo porque se sentía rechazado. Mi padre lo obligaba a trabajar, él llegaba por las noches y se ponía a estudiar porque quería hacer otras cosas. Pobrecito, cuando mi madre se suicidó ni lloró. En cambio se emocionó el día que le regalamos un microscopio. Yo le decía que la mamá se había ido al cielo y él me replicaba que no, que se había colgado. No se expresaba, lo llevaba todo dentro y yo no supe ver que acumulaba tanto dolor. Vivir con mi padre era un calvario, continuó Mari Carmen Rabadán. Yo me fui porque no lo soportaba más. Y lo dejé solo con Andrés, que para mí era como un hijo porque cuando mi madre murió yo me hice cargo de él. Sé que mi hermano hizo algo terrible, pero es mi hermano y lo quiero. Para mí es inocente, era un crío desquiciado y harto que de los 8 a los 18 años solo sufría. Yo solo quiero que salga de la cárcel y que le dejen ser la persona que no ha podido ser. Ha cambiado mucho en la cárcel, ha pasado de estar abatido y deprimido a estar fuerte y bien. Sinceramente lo admiro, es muy inteligente. Andrés Rabadán desgrana con media sonrisa su rutina carcelaria. ¿Qué hago? Pues me despiertan a las 7:30 de la mañana. A las 8 desayunamos y a las 9 bajamos a un patio diminuto donde solo hay 2 posibilidades, pasear o sentarse. A las 11 subimos otra vez a la celda y a las 1 comemos y luego al patio 3 horas más. El preso escribe, lee, dibuja. No le dejan tener lápices de colores y por eso se limita al dibujo a bolígrafo. Durante su internamiento Rabadán ha aprendido catalán y ha leído sin parar. Al entrar en la cárcel le diagnosticaron una esquizofrenia delirante paranoide, pero Rabadán ya no toma medicación. Pasé años medicado, pero llegó un momento en que no quería tomar más pastillas y le pedí por favor a una de las psiquiatras que me atendía en la terapia que dejara de medicarme. Fue una mujer muy buena conmigo y me ayudó y con ella empecé a curarme. Antes de conocer a Carmen Montt, la auxiliar de enfermería con la que se casó el 2 de septiembre de 2003, Rabadán tuvo otra historia, encuentros furtivos que según explican le abrieron la cabeza y le dieron alientos para querer curarse. Andrés es muy guapo, tiene un lunar en la cara como el de Robert De Niro, afirma Carmen. Todos tenemos derecho a una segunda oportunidad y yo se la he dado a él, dice la mujer en su casa de Mataró. Apenas tiene muebles, solo los dibujos que él le envía desde la cárcel. Es un hombre muy detallista que sabe mantener la ilusión, solo con escuchar su voz por teléfono me pongo contenta. Todas las relaciones son complicadas, mi exnovio no estaba en la cárcel y no funcionó, claro que tengo miedo, pero si no me arriesgo, ¿qué? Carmen y Andrés se conocieron en la cárcel de Quatre Camins. A ella le gustó él y por eso empezó a dejarle notas escritas en la celda. Yo iba a su zona para verle, me apetecía besarle y un día lo hice, no quería ayudarle, no hay nada caritativo en mí, solo me enamoré.
No creo que él sea un hombre peligroso, lo consideran frío y calculador, pero es que lleva 14 años hablando de lo mismo. Todo el mundo le pregunta por su pasado, pero a nadie parece interesar en su presente, no nos dejan olvidar. Según el psiquiatra que en los últimos años le ha tratado a Rabadán, los grados de peligrosidad de un preso se miden de 0 a 100 y se basan en 3 factores: capacidad de crear vínculos exteriores, estado de la enfermedad y consumo de tóxicos. En los 3 puntos su paciente supera de largo los índices de normalidad. No se trata además de un psicópata por su sentimiento de culpa y la empatía que siente por el muerto. En la cárcel, Andrés Rabadán se marcha agarrado del brazo a otro preso mayor que él, que no se encuentra muy bien. El griterío de las visitas apenas permite escucharlo cuando se despide fuera de la cabina de comunicación. Otro con gripe, señala con gestos. Minutos antes se quejaba de que no puede apuntarse a ninguno de los talleres de cocina o informática que se organizan en la cárcel. Quizá un taller de cocina o de lo que sea suena a poca cosa, pero en una cárcel son la vida. Eso sí, me obligaron a hacer un cursillo de delitos violentos, una especie de alcohólicos anónimos en los que uno confiesa su crimen. Si hubiese matado a mis cabales hoy estaría en la calle, pero los locos estamos estigmatizados y nuestras condenas no las perdona nadie.